buenas tardes a todos y muchas gracias por venir y por dedicarle una tarde de viernes a algo tan... Viernes de primavera. De viernes de primavera. Preferia, o sea... Preferia. Claro, porque hay mucho mérito para escuchar una charla sobre matemáticas. No, sobre la belleza. Y sobre la belleza. Os daremos una medalla a la salida si podemos. ¿Qué pasa? Bueno, volviendo ya y quitando la broma, muchas gracias por venir y por acompañarnos en esta tarde de soleada de viernes para una charla que se titula Las matemáticas de la belleza, con la cual damos comienzo al último trimestre de la serie de conferencias de bienes culturales que organiza la Logia Obreros de Irán, donde tocamos, como sabéis, temas científicos, filosóficos, artísticos y culturales. En este caso, volvemos al mundo científico y la charla se titula, como ya hemos comentado, Las matemáticas y la belleza, que en un inicio puede parecer que son mundos casi opuestos, ¿no? Porque la belleza, aunque las matemáticas y la belleza pueden tener relación a partir de la música y todo eso, hay mucha gente que opina que la belleza es una cuestión puramente sensorial, poco intelectiva, y sin embargo, y supongo que será objeto de la charla de hoy, veremos que la conexión entre el mundo de los números y el mundo de las matemáticas y nuestra percepción de lo estético no están tan alejados como puede suponer o puede suponerse a la primera pensada, ¿no? Como siempre, para una charla de una temática como la presente, pues procuramos que el conferenciante sea lo bastante solvente, como para que merezca vuestro tiempo y vuestra atención, y no se me ocurren muchas personas más solventes para divulgar sobre matemáticas que la persona que nos acompaña hoy, que es Clara Grima, que es doctora en matemáticas y profesora de la Universidad de Sevilla, en la Escuela Superior de Ingeniería Informática, y que no solamente se dedica a ello profesionalmente, sino que es su pasión estudiarlo y es su pasión enseñarlo. Empezó explicándoselo a sus pequeños, a sus niños, y cuando se dio cuenta de que realmente todos, como dice ella, nos gustan las matemáticas, pero no lo sabemos, solamente falta que haya alguien que nos las sepa explicar con cariño y con pasión y con conocimiento, pues ella se está haciendo continuamente una prueba de concepto, explicándoselo a todo el que tiene a bien oírla. Con lo cual, pues vamos a volver a elaborar ese experimento, vamos a volver a demostrar que las matemáticas son divertidas, son bellas y son fácilmente entendibles siempre que tengamos a la persona adecuada para explicarlo. Y sin mucho más que añadir, pues os voy a dejar con la experta para que nos ilustre y nos embellezca la tarde del viernes con un poco de matemática. Con vosotros, para arriba. Vale, gracias. Bueno, una corrección a lo que yo te voy a decir, algo que has dicho, que las matemáticas son fácilmente entendibles. Yo nunca he dicho que sean fácilmente entendibles. Hay matemáticas muy difíciles, muy duras, evidentemente, que depende del nivel de profundidad que tú quieras llegar, pero no todo el mundo tiene por qué llegar a ese nivel de matemática. Pero la matemática a nivel usuario, que es la que se ve en el colegio, en el instituto y tal, tiene que llegar a todo el mundo, y desde luego las matemáticas a cualquier nivel son muy, muy bonitas. La ciencia en general no es fácil, pero es muy divertida. O sea, hacer ciencia no es fácil, pero tampoco es fácil escalar montañas, ni es fácil meter golazos desde el centro del campo, y la gente lo hace y se divierte, ¿no? Pues de la misma manera que la gente se divierte escalando montañas, que habrá quien se divierta, ¿no? O metiendo goles, pues hay gente que nos divertimos intentando resolver problemas de matemáticas, pero no todas las matemáticas son fáciles, pero son muy bonitas. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, y cuando él me dijo que hablara de algo, pues como de aquí, donde se hablaba de filosofía y tal, pues pensé en elegir este tema, que es hablar de la matemática y de la belleza. Las ilustraciones que salgan así tan bonitas como esta no las he hecho yo, y se me ha olvidado poner el nombre de la autora, pero son las autoras de las ilustraciones que van a salir, Raquel García Oldemolins, que es la ilustradora que ilustra el blog de matemáticas que tengo para niños, maestros y papás. Y de todo lo que yo escribo en los medios siempre hace una ilustración donde aparece una pelirroja escondida, como en ese caso, que se intenta ser yo. Bueno, pues voy a empezar un poco como lo que decíamos Orlando. Si buscáis en Google
a la vez matemáticas y belleza y le da esas imágenes, casi siempre lo que sale cuando se habla de matemáticas y belleza es la espiral de Fibonacci en algún sitio, ¿no? Porque es lo que primero que a uno se le ocurre decir, ¿dónde están las matemáticas en la belleza? ¿En la espiral de Fibonacci o en el número de oro, ¿no? Y bueno, sí, es verdad que esto es matemática y belleza, pero eso no es de lo que yo quiero hablar. Eso son las matemáticas de la belleza y yo quiero hablar de la belleza de las matemáticas, que no es lo mismo. Esto es un cuadro bello y ahí hay matemáticas, entonces ahí la gente se dedica a buscar matemáticas de relaciones y proporciones en la Mona Lisa, pero lo que yo quiero hablar es de o sea, eso es las matemáticas que están escondidas en la belleza y yo lo que os quiero mostrar es la belleza que se esconde en las matemáticas, que no es diferente. También podéis encontrar fractales, que son matemáticas, por supuesto, y que son muy bonitos. Este es el conjunto de Mandelbrot, que es precioso. Bueno, esto es una realización del conjunto de Mandelbrot. Un fractal, por si alguien no sabe lo que es un fractal, es una figura que se repite a muchos niveles. O sea, que vais viendo este dibujo en grande, pero si os vais acercando, también se ve aquí más pequeñito y si os acercáis más, mucho que os acerquéis siempre veis el mismo dibujo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se dice que es autosimilar, porque lo puedo ver el mismo dibujo a muchos niveles. Yo siempre hago el chiste aquí de que un fractal es como la corrupción, ¿no? En España, que tú la ves desde lejos y todo es corrupto, pero a medida que te vas acercando administración por administración se va repitiendo el mismo modelo de construcción, ¿no? De corrupción, ¿no? Ahora vamos a hablar de los papeles de Panamá, pero como hemos venido a hablar de belleza, no pienso tocar ese tema. ¿Vale? Yo creo que la corrupción sirve muy bien para explicar qué es un fractal. Algo que de lejos parece lo que es y de cerca, cuando más se acerca, sigue viendo que se va repitiendo el mismo patrón. Bueno, pues eso es una cosa que siempre aparece y es verdad, eso son matemáticas y es belleza. Y bueno, también os podéis encontrar siempre la típica imagen de esta verdura, que nunca me acuerdo cómo se llama, romanesco, que yo no lo he probado, ¿no? Muy bueno. Está muy bueno. La tendré que probar, cuando me dice, ¿has visto una verdura fractal? Y yo siempre hago el chiste, no da como que se repite, ¿no? Lo de barrera, ay, mira, que no le va a entender el chiste, un chiste muy malo para matemáticos. Pues eso que me aparece, o aparece el hombre de Rubio, de Leonardo da Vinci, que es otra vez algo que, bueno, un estudio sobre anatomía que hizo él, que es bello, me estoy moviendo mucho y no me puedo pero te meto en el plano. Y que empieza a buscar ahí, bueno, las matemáticas, las proporciones que hay. O un mosaico de Penrose. ¿De acuerdo? Y otra vez lo mismo, es algo bello y se busca la matemática. Aquí no, aquí es al revés. Aquí está, esto no es la matemática de la belleza, sino este es el primer ejemplo de la belleza de las matemáticas. Porque los mosaicos de Penrose, estos mosaicos que están aquí, ahora vamos a hablar un poco de ellos, son la solución a un problema matemático muy complicado. Cuya solución ha sido bella. No es que Penrose enlosetara así y dijera a la gente, vamos a ver qué matemática hay en el enlosetado de Penrose, sino que Penrose resolvió un problema matemático muy complicado y la solución son esas losetas que hacen esos dibujos tan bonitos y tan maravillosos. Este es un enlosetado que se llama aperiódico de Penrose. ¿Vale? ¿Qué significa que un enlosetado sea aperiódico? Que nunca se repite. O sea, en un enlosetado, bueno, es muy simple, en un enlosado normal, tú puedes ver, los que veáis, por muy elaborado que sea el mosaico que veáis en algún sitio, ¿no? Salvo que sea un enlosetado aperiódico de Penrose, que ya lo están poniendo en muchos sitios, que de hecho podéis comprar las losetas y hacerlo vosotros en vuestra casa si tenéis paciencia, el enlosetado de Penrose, pero normalmente un enlosetado normal, tú ves un cierto dibujo alrededor tuya y te puedes mover en una dirección y volvértelo a encontrar, el mismo dibujo alrededor, y te mueve, tiene que haber dos direcciones, bueno, esa es la teoría. Para que sea los periódicos en dos direcciones, tú te mueves, por ejemplo, hacia adelante y hacia la derecha, por ejemplo, esas dos direcciones, y vuelves a encontrar el mismo patrón alrededor tuyo. Bueno, pues un enlosetado periódico como este, que está en el dibujo, eso no ocurre. Tú te pones en una loseta y miras qué hay a tu alrededor, qué tipo de losetas hay a tu alrededor, y ya, si te mueves, no lo vuelves a repetir ese patrón alrededor tuyo. O sea, una cosa muy brutal. Bueno, pues se preguntaron, voy a hablar un poquito sobre esto, que ya empieza a ser la belleza de las matemáticas. Hace un tiempo alguien se preguntó que si existían losetas, si algún tipo de loseta con alguna forma determinada de baldosas, que solo pudieran teselar de forma periódica. Que si tú rellenabas el suelo, lo que te saliera era un dibujo periódico, nunca se repetía. No sé si se ve un poco más. Porque hay losetas, por ejemplo, esto es un triángulo isósceles, me hace el acento de Corea, estoy de Corea, y en Corea es isósceles, no vaya. De hecho, yo cuando voy a Corea no lo digo porque no me miren, ¿no? Pues tengo un triángulo isósceles y con
triángulo isósceles puede hacer un enlosetado periódico como ese que está a la izquierda, pero también un enlosetado aperiódico como el que está a la derecha. O sea que una loseta de tipo isósceles nos permite hacer en casa, si queréis, un enlosetado periódico o uno aperiódico. Con los cuadrados también podéis hacer los enlosetados periódicos, que son los normales, que hacen los albañiles, o si queréis también podéis intentar hacer un enlosetado aperiódico. Con el hexágono no. Con el hexágono la única forma de cubrir el plano con el hexágono es en forma de canal de abeja y no hay forma de hacerlo de forma aperiódica. O sea que hay losetas como el triángulo isósceles y el cuadrado, por ejemplo, que permiten enlosetados periódicos y no periódicos, losetas como el hexágono, con forma de hexágono, que solo permiten enlosetados periódicos, no se puede hacer de otra manera, y la pregunta es, ¿hay alguna loseta que forzosamente cualquier enlosetado que haga con ellas sea necesariamente aperiódico? Y la respuesta, pues esto se lo planteó este hombre chino, con su propia nombre indica, y Hawan, y él conjeturó que no. Que si tú cogías, podía usar más de una loseta, o sea, puedes decir que cogiendo 3 o 4 losetas, bueno, los losetados con losetas de 2 tipos son muy típicos, ¿no? Estos que tienen la loseta grande y la loseta pequeña, ¿no? Por ejemplo. Pues Hawan decía que no, que si tú tenías un conjunto finito de losetas, pues claro, pues si tienes un conjunto infinito de losetas, eso lo bueno en los matemáticos, como de la vaca esférica, con un conjunto infinito de losetas distintas, pues claro que será periódico, aunque nunca se repite, ¿vale? Pero si el conjunto es finito, por muy grande que sea el número de losetas que tú tengas diferente, al final te tiene que salir periódico por algún lado. Y ya se vino arriba, el chino, y digo, porque además esto está relacionado con el teorema de la indivisibilidad de Gödel y tal, y eso es imposible, no existe, pero no lo demostró. No lo demostró porque era mentira, evidentemente. Porque ya otro matemático, un poquito después, Berger, encontró un conjunto con 20.426 losetas, sí, la gente es muy aburrida, que enlosetaban el plano de forma solo aperiódica. La única enlosetado, si tú usabas esas 20.426 losetas, no significa que uses ese número de losetas, sino esos tipos de losetas. O sea, tiene un conjunto con 20.426 tipos de losetas, el albañil le puede dar algo que loseten. Pues si el loseta es el plano con esas losetas, o sea, no te va a salir periódico, nunca se va a repetir el patrón. 4.426 losetas con una determinada fórmula. Eso es lo bueno de tener matemático aburrido. Un poquito más adelante, él mismo bajó esa cota que era una burrada y dijo, bueno, pues con esta describió 104 losetas, 104 formas geométricas que de enlosetar el suelo con esas, el plano, forzosamente también era periódico. Un poquito más adelante, Nu ya bajó y lo hizo con 92 losetas, que ya era una cosita más manejable, casi para un albañil, y Robinson, que bajó a 6 losetas. Eso es maravilloso, voy ya con 6 tipos de baldosines diferentes en el sentido de la forma, que si enlosetabas tu casa con esos baldosines era absolutamente aperiódico, que es muy bonito desde el punto de vista estético, ¿no? Bueno, no sé si la gente se dedica a ver si hay patrones. Yo, por ejemplo, sí, cuando voy a un cielo raro, rápidamente lo primero que tienes que hacer es buscar patrón, ¿no? Como hace una persona normal, ¿no? Pues Robinson consiguió que con 6 ya se consiguiera. Y vino Penrose, el campeón, Roger Penrose, y lo hizo con 2. Roger Penrose, que es un gran matemático, pero por ahí me va a decir que es un gran físico, es un gran, ¿no? Que tiene muchos trabajos, que yo no he puesto ninguna foto, por ejemplo, no sé si conocéis a Escher, el de la escalera imposible, que todos los trabajos que tienen algún sentido geométrico imposible vienen de Penrose. O sea que Escher no es matemático, Escher es un dibujante, un ilustrador, no sé, pero no es matemático. Todas las construcciones matemáticas imposibles de Escher, que no sé, la escalera esta que suben y luego bajan, pero siempre suben, o todos los mosaicos estos que se van fundiendo de Escher, en realidad son de Penrose, no son de Escher, pero digamos que el que le inspiró fue Penrose, que además se conocieron en un congreso y tal, y fue el que Penrose ideaba las cosas y Escher las ponía bonitas, ¿no? Bueno, pues Penrose llegó como un buen campeón y dijo, hay 2 losetas que si tú las usas para enlosetar el suelo, te dan siempre un enlosetado aperiódico, que son estas, se llaman el dardo y la cometa. La cometa es la de la izquierda y el dardo es la de la derecha. Bueno, pues si tú le das a una de estas las venden, valen carísimas, claro, porque es una cosa para frikis, pero
yo no lo he mirado, pero una amiga mía me ha dicho, qué mala leche me entró, que si tú te compras esas losetas y enlosetas tu suelo, sale de forma periódica. Lo tienes que enlosetar, como dice Penrose, que es de forma que las líneas, no puedes colocar las dos losetas pegadas, pero como vienen ahí, porque eso sería un rombo, y eso te sale periódico. Eso está prohibido. Entonces hay que unirlas de forma que las líneas que aparecen ahí en roja y en verde dibujen una curva continua. O sea, por ejemplo, aquí la tenéis que colocar de forma que las líneas azules, bueno, ahí son rojas y verdes, que las líneas azules, si te pongo aquí el dardo, aquí tengo que poner algo que conecte con la línea azul, que es una línea continua. Si sigues esa regla, eso es la parte difícil, tú compras las losetas, ponte tú que tienes dinero, y ahora le dices al albañil, la tienes que poner de tal forma que, pues, le vais pintando eso. Pues, al final lo que te sale es un enlosetado absolutamente periódico, porque no puede ser de otra forma, porque lo que demostró Penrose es que en esas condiciones, con esas dos losetas y siguiendo su norma de enlosetar, como hemos dicho, cualquier enlosetado es aperiódico, no se repite. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el primer ejemplo. O sea, Penrose es verdad que aparece cuando busca matemáticas en belleza y la belleza, pero es un ejemplo de la belleza de las matemáticas. Ahora tú coges la cometa y el dardo de distintos colores y en loseta y sale algo bello. Pero digamos que la belleza ha estado antes, ha estado en que el nota ha sido capaz de encontrar esas dos figuras geométricas con esas propiedades que consigan una cosa que ha costado muchos años resolverla. Bueno, pero es que, como decía Bertrand Russell, el que viene muy bien con este cuento de, o sea, con este cuento no, con la historia de las losetas de Penrose, es que la matemática posee no solo la verdad, sino la belleza suprema, ¿no? Y eso es lo que yo vengo a defender, ¿no? Todo lo que es, cuando me tengo que cortar porque yo le explico a mi alumno a calcular autovalores, que es lo más aburrido del mundo, y me lo paso muy bien, ¿no? Porque yo, al final es de la gracia, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor no todo el mundo lo ve como yo, porque ellos no se emocionan, pero ni mucho menos. Yo muchas veces les digo, no tenéis sangre en el cuerpo, ¿no? Cuando nos sale una cosa así muy bonita y me miran como diciendo, déjala, ¿no? Le queda un cuarto de hora para eso. Bueno, pues como decía Bertrand Russell, para que a las matemáticas, nos encanta esa frase porque las matemáticas, la leemos como queremos, ¿no? Poseemos no solo la verdad, sino también la belleza suprema, la belleza. Es una belleza fría y austera como la de una estatua, ¿no? Por eso aquí mi amiga Mati me está diciendo, ay, no se ve, hoy he hecho la transparencia para un lado, no sé por qué, tendría hoy la visión lateral. ¿Qué cosa nos dice? Bueno, entonces cuando uno lee esta cita, que es maravillosa, de Bertrand Russell, uno puede decir, bueno, es que Russell es matemático. Entonces es normal que a un matemático le gusten las matemáticas. No os creáis, ¿eh? Que yo tengo ejemplos de compañeros a los que no parece que les guste mucho, pero bueno, eso es otro tema. ¿Está grabando? Sí, no he dicho nombres. Es normal que un matemático defienda lo que hace, ¿no? Que es matemático. Pero es que te pueden encontrar ejemplos de gente que no es tan cercana a la matemática que dice cosas parecidas. Y un ejemplo es el poeta portugués don Fernando Pessoa, que no sé si lo conocéis. A mí me gusta mucho, me encanta un poema que tiene sobre el Tajo, que no me acuerdo cómo se llama el poema, pero dice algo así, el Tajo no es más bello que el río que pasan por mi aldea, o algo así. Os lo recomiendo, que lo he puesto en portugués por respetar la lengua del autor, que dice el binomio de Newton, esto ya es un poeta, no sospechamos de él que tenga nada que ver con las matemáticas, ¿no? El binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo, lo que pasa es que hay poca gente que se dé cuenta de ello, ¿no? Es una cita del Fernando Pessoa y es cierto, o sea que es lo que decíamos al principio, decía Orlando, yo creo que todo el mundo en el fondo le gusta la matemática, lo que pasa es que no lo sabe. Y la prueba es que cuando tú abordas a alguien en algún momento y le dices, te voy a contar una cosa de matemáticas, ¿no? Bueno, nunca dices de matemáticas, es un acertijo, porque de matemáticas ya los pone en guardia, ¿no? Sino algún acertijo o alguna curiosidad, ya la gente se pone en guardia, porque dice, no lo voy a entender antes de que tú hables. Es que no te voy a entender. Como déjame que hable, ¿no? O sea, yo leo las noticias de economía y tampoco me entero, pero lo intento, ¿no? Pero, no me voy a entender, pero cuando tú si consigues romper esa barrera de su inseguridad, una inseguridad que viene del ambiente, de que la gente dice, las matemáticas son muy difíciles, mentira, tú no escuchas a nadie, tú escuchas a mí. Las matemáticas son muy difíciles, se van haciendo una burbuja y cuando consigues romper la burbuja y lo entiendes, por muy pequeñito que sea lo que haya entendido, siempre sonríe. O sea, nadie dice, vale, no, todo el mundo sonríe. Qué guay. Y es como yo digo, con los niños, y sale una cosquillita aquí en el estómago de una satisfacción personal, es que a todo el mundo le gusta entender las matemáticas.
Y entender el binomio de Newton es bello. O sea que hay gente que no lo entiende, ¿no? El binomio de Newton, pues si no lo sabéis esto, no lo voy a explicar, pero es muy bonito. A mí me gusta, ¿no? Es el que nos da el desarrollo de cualquier binomio elevado a n en función de esa forma preciosa matricial usando números combinatorios. Me parece que Fernando Pessoa sabía de qué hablaba y que efectivamente es una fórmula muy bonita que te da la forma de calcular la potencia enésima de cualquier binomio de una forma muy elegante, ¿vale? Aunque yo, la frase de Pessoa, se la dedicaría a la fórmula de Euler. La fórmula de Euler, parafraseando al señor Pessoa, es tan bella como la Venus de Milo, lo que pasa es que hay poquita gente que se dé cuenta de ella. Pero esto todavía es más fácil de entender que el binomio de Newton, porque para entender el binomio de Newton, si se lo das a alguien por la calle y le enseñas eso, pues igual te insulta, ¿no? ¿Eso qué es? ¿No? Es muy matemático, ¿no? Porque ellos ven aquí un sumatorio y dicen, ¿eso qué es? ¿No? Vale, pero pues, es verdad, si no sabes lo que es un sumatorio, bueno, yo no sabía lo que era un sumatorio cuando salí de COU, porque yo hice COU, porque parezco joven, pero no lo soy. Pero esta sí la puede ver todo el mundo, o sea, a lo mejor no sabe lo que significa E elevado a I por pi, ¿vale? No hace falta, pero tú ves aquí que hay una fórmula, yo creo que todo el mundo es capaz de ver que en esta ecuación de Euler hay una fórmula donde están los números más importantes de las matemáticas, todos juntos, relacionados con unas operaciones tan sencillas como una suma. O sea, es una cosa brutal. O sea, E, que es la constante de Euler, I, el número de la unidad imaginaria compleja, pi, el número mágico que todo el mundo le sorprende, el 1 y el 0, y todo lo engarzado en una armoniosa ecuación muy sencilla que lo relaciona a todos. Lo único que es una identidad, o sea, no es la fórmula para nada, es simplemente una identidad. Pero es preciosa, es maravillosa, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no le guste? ¿No? O sea, y yo creo que esa belleza tiene que saber poder verla todo el mundo. Están los 5 números más representativos de las matemáticas unidos de una forma sumamente elegante. Bueno, dicho la suma, también hay una exponenciación, pero la exponenciación también es muy elegante, ¿no? Y luego, entre todos los números, un número que por supuesto nos fascina a todos y que sobre él habría que dar otra charla, que te diré quién te va a venir a darla, sobre el número pi. El número pi es el número que nos ha fascinado a todos los matemáticos y a todo el mundo, porque es un número, no voy a decir mágico porque la palabra mágico en matemática como que me rechina, pero sí que es muy, muy misterioso, en el sentido de que siempre nos ha fascinado. De hecho, casi por culpa del número pi yo estoy aquí, porque yo le conté a mi hijo con 6 años, que yo soy así, llevaba una camiseta con pi, me dice, mamá, ¿eso qué es? ¿Una mesa o una portería de fútbol? Y digo, no, hijo, esto es un número. Y empecé a hablarle de pi y lo conté en mi blog, porque yo decía, pi es un número muy importante porque sirve para medir los círculos. Y él me dijo, con sus 6 años y toda su lógica, me dijo, ah, claro, por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas. Y yo, bueno, total, me hizo mucha gracia todo lo que yo hablé con mi hijo sobre pi, lo conté en mi blog personal, que no leía ni Dios, lo leía mi prima de Barcelona y mis 2 hermanas, mis 3 hermanas, y se hizo muy famosa aquella entrada porque era yo intentando explicarle a un niño de 6 años la importancia del número pi. O sea que gracias a pi estoy aquí hoy, por ejemplo, ¿no? Y que ha fascinado, como digo, a todo el mundo desde los griegos, que se dieron cuenta de la relación de la longitud de la circunferencia con algo, con una cantidad que era siempre la misma, pero que no tenían ese número. Ellos no tenían todavía los números irracionales, entonces eso no lo podían medir. Y fíjate tú cómo son los griegos, ¿no? Los pobres como están ahora. Pero los griegos de entonces, cuando aquello era la cuna de nuestro conocimiento, pues estaban todos atacados porque no podían medir ese número, no tenían ese idioma. Y bueno, ya vino Arquímedes y dio la primera aproximación y tal. Y luego alrededor del número pi pues hay un montón de belleza. Una de las cosas, se me ha cortado aquí, la transparencia, que no sé por qué las tengo echadas para el lado, es esa fórmula, que es, para mi gusto, maravillosa. O sea, tú coges los números impares y calculas la suma alternada de los inversos. O sea, 1 menos 1/3 más 1/5 menos 1/7, lo sumas todo hasta el infinito y te sale pi. Bueno, pi partido por 4. ¿Por qué sale pi? ¿No? Entonces, de estas igualdades sobre el número pi hay muchas y son muy bonitas. El número pi está en todos sitios, o en todos sitios, una exageración, pero está en unos sitios que tú no te lo esperas, que aparezca pi. ¿Por qué está ahí pi? ¿Dónde está el círculo? Si pi es una cantidad que viene
del círculo, ahí donde está el círculo. Bueno, pues la demostración es de Leibniz, una demostración muy bonita, y lo que hace es demostrar que la suma de estos números es el área de un cuarto de círculo, y ahí sale pi. O sea, es una demostración preciosa y maravillosa de Leibniz, que es un crack, y que te dice que si tú coges la suma alternada de los impares, de los inversos impares, te sale pi. O sea, eso a los matemáticos nos parece bonito, a las cosas que te ponen los pelos como escarpia. Por ejemplo, Leibniz tiene una frase una cita también muy conocida, que relaciona arte y matemáticas, o belleza y matemáticas, que decía que es algo así, la voy a decir de memoria: la música es el placer que experimenta el alma sin saber que en realidad lo que está es contando, ¿no? Porque la música también son compases y tal, ¿no? O sea, que es otra forma de decir, no lo he dicho al principio, pero la música es otra de las áreas del arte y de la belleza que todo el mundo dice, bueno, es que la música son matemáticas, ¿no? Luego vendrá mi hijo que quiere ser físico y que odia a los matemáticos porque está en la edad adolescente y sus padres son matemáticos, y así no sale abogado seguro o algo así. Él quiere ser físico, que para él es la antítesis de sus papás, ¿no? Y que no, la música es cosa de lo físico porque eso es una vibración, y la vibración es física, ¿no? Bueno, pero para los matemáticos la música viene de matemáticas. Bueno, pues como digo, esto es otra cosa bonita, otra cosa muy bella, y eso sí es la belleza de las matemáticas. No es que yo coja un cuadro y diga, mira qué bonito es, aquí está el número de oro, sino es, mira qué fórmula tan bella, que relaciona una cosa tan simple como los impares con algo tan sumamente misterioso como es el número pi. Otra ecuación que también, otra parte de la belleza de las matemáticas es, por ejemplo, la ecuación de, estoy un poco tensa porque están todas mis diapositivas, es culpa mía, he hecho todas las diapositivas para dar tantas cosas. La ecuación de Paul-Dirac, que no la voy a explicar, ¿no? Pero la ecuación de Paul-Dirac es bella por lo que supuso en su momento y es una historia muy bella del funcionamiento de la ciencia en general. Paul-Dirac era un señor que evidentemente nunca iba a venir a dar una charla en vulgar, no hablaba con nadie, un tipo bastante raro, pero muy listo. Entonces, en su época estaban los físicos, no sé si divididos, si digo alguna cosa incorrecta, yo tengo ahí un físico que me va a tirar un zapato, pero los físicos de su época estaban los de la relatividad especial con Einstein, ¿no? Y por otra parte los que estaban ya con la mecánica cuántica. Entonces no es que fuera una guerra, pero estaban ahí esas dos corrientes de los que querían ver la física con la relatividad de Einstein y los que ya estaban viéndola con la mecánica cuántica. Y entonces este señor dice, pues voy a intentar escribir las partículas usando los dos conceptos para que hacerlos coherentes, la relatividad especial con la mecánica cuántica. Y dijo, voy a hacer esta ecuación. Y va en nota y hace la ecuación y le salen dos soluciones, cuando esperaba una. ¿Y qué descubre? Oh, la antimateria. O sea que es él estaba haciendo una ecuación de matemática para la física, pero estaba, digamos, haciendo lo que es, vamos a reivindicar, es la ciencia básica, esa que nunca conseguimos que nos den presupuesto. Este hombre nadie le hubiera dado un duro para que estudiase esa ecuación, porque eso es una ecuación de un colgado, porque además el pobre estaba, bueno, no pobre, a ver, por este muerto, perdón, que era un tipo muy muy listo, pero muy muy raro, no iba a ir a pedirle dinero a nadie, no iba a ir a dar una charla para explicar a nadie lo importante que estaba haciendo, porque entre otras cosas a él le importaba un pito que la gente le gustara o no lo que él estuviera haciendo. Entonces era una persona que nunca hubiera conseguido que le dieran un duro por resolver su ecuación, pero él la resolvió, le dieron dos soluciones y dijo, oh, hay una cosa que se llama antimateria. Y el electrón tiene una antipartícula que se llama el positrón. Y ahora, años más tarde, tenemos en los hospitales una cosa que se llama PET, que no sé si lo conocéis, pero que no se suele usar para diagnosis de cosas graciosas, pero que se llama tomografía por emisión de positrones, que la tenemos gracias a que este hombre un día estaba encerrado en su despacho resolviendo una ecuación matemática. Y la forma de actuar es chulísima, te meten líquido de contraste, eso. Para que cuando la antimateria se encuentra, la partícula y antipartícula se encuentran, sueltan fotones. Entonces, para que cuando se encuentren, suelten fotones y se iluminen. Entonces, se iluminan las zonas que consumen más glucosa. Entonces, si te hacen un PET y ven que hay un consumo de glucosa que se va a iluminar un montón en un sitio que no debe, ahí hay algo chungo. Por ejemplo, un tumor que consume mucha glucosa. Si os hacéis un PET y os sale el cerebro todo encendido, no os hago bien, porque el cerebro sale todo encendido siempre, porque el cerebro consume casi toda la energía que tenemos, está siempre consumiendo glucosa. Pero si os hacen un PET
el hombre menos el cuerpo, y hay una mancha luminosa en otra parte donde no debe haber consumo excesivo de glucosa, pues entonces así es como se detectan los tumores con el PET. Y todo fue gracias a la matemática, a una ecuación que un señor estaba allí y que si ahora en los métodos estos que la FECIT, por ejemplo, tiene para promocionar la ciencia, que es haciendo crowdfunding, pidiendo dinero a los contribuyentes como si ya no pagáramos impuestos, ¿no? Pues que este hombre no le hubiera dado a nadie un duro nunca para que resolviera esa ecuación. O sea que esto es una lanza que yo parto a favor de la ciencia básica y de las matemáticas, porque no sabemos nunca qué va a venir después de un descubrimiento matemático. Y bueno, y aparte de la utilidad, las matemáticas, como digo, tienen que ser bellas, y esto lo decía este señor, que es uno de mis matemáticos favoritos, que es Hardy, que escribió un libro, que si queréis lo podéis, no sé, sí, yo creo que sí lo podéis leer, se llama Apología de un matemático. Él odiaba, por ejemplo, lo que yo acabo de contar. Decía que el que hacía matemática aplicada era un mediocre. Yo hago matemática aplicada. No sé por qué me gusta Hardy, porque si leo cualquier cosa que dice de él, me dice que es mediocre. Él odiaba a la gente que pensaba que había que hacer matemáticas para aplicarlas. Había que hacer matemáticas porque había que hacer matemáticas. Porque la matemática pura y sobre todo la teoría de números, que bueno, sí sirve para algo, pero no tanto, ¿no? Es, bueno, que es muy bonita, ¿eh? Es lo que tiene que hacer un matemático, hacer matemática pura sin importarle un pito para qué sirve la matemática. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, él escribió ese libro también cerca de la Segunda Guerra Mundial, porque él no quería contribuir con su conocimiento a la guerra, ¿no? Ya lo voy a hablar de Manhattan, las matemáticas no deben intervenir en la guerra, las matemáticas no deben ser usadas, bueno, ahí le vamos a dar la razón, para matar. Y entonces escribe este libro, Apología de un matemático, que donde, bueno, hace, como su nombre dice, apología de las matemáticas, y que empieza, yo cuando empecé a leerlo iba a leer, porque decía, un matemático que habla a otros matemáticos es un mediocre. O sea, aquí estoy yo, ¿no? Otra vez la mediocre, que un matemático no tiene por qué contar lo que hacen otros matemáticos, no tiene por qué divulgar lo que hacen otros matemáticos, porque el que hace eso es porque es una mente mediocre. Los matemáticos lo que tienen que estar es encerrados haciendo matemáticas, porque las bailarinas están bailando, no están escribiendo sobre otras bailarinas, y los músicos están tocando, no están hablando de otros músicos. Aún así se lo perdono. Y es un personaje que da para otra charla, es un ateo convencido, pero bueno, pues estaba también con un cencerro, como muchos matemáticos, y él tenía la teoría de que Dios le odiaba. Aunque era ateo. Sí, es que el muchacho era así, un hermano. Como dije mi abuela, un hermano para tú, ¿eh? Él era ateo, pero estaba absolutamente convencido de que Dios lo odiaba. Y tanto era así que él estaba pasando un verano, y otra vez iba a decir en Danesia, en Dinamarca, con Harald Bohr, no sé si Niels Bohr, si os sonará, que es premio Nobel de Física, por su hermano, que es Harald. Harald era matemático, muy conocido, un futbolista de la selección danesa de fútbol, o sea que jugó con Danesa, con Dinamarca, ganó medallas de plata en los Juegos Olímpicos, o sea, un futbolista así tipo Sergio Ramos a ese nivel, pero que tenía una tesis doctoral en matemáticas, ¿no? No sé si ahí os mareo un poquito, ¿no? Si un hombre cuesta trabajo. Bueno, pues él estaba con Harald Bohr, que es el hermano de Niels Bohr, el matemático, futbolista y tal, de vacaciones, y tenía que volver a Inglaterra. Y cuando estaba en el puerto para coger el barco, había una tormenta horrible, estamos hablando de hace un montón de años, que los barcos no eran como ahora. Y entonces el tipo pues como que se asustó. ¿Y qué hizo para salvarse? Compró una postal desde el puerto y le escribió una postal a su amigo Harald Bohr, que estaba en Dinamarca. Y en la postal decía, Harald, he demostrado la hipótesis de Riemann. Firmado Harald. ¿Y cuál es su teoría? Bueno, pues su teoría para salvarse, era matemático, pero uno matemático tiene un ciudadano, ¿no? Su teoría para salvarse es, bueno, la hipótesis de Riemann actualmente, hoy, en 2016, ¿sí? En 2016 es un problema que todavía no se ha resuelto, uno de los problemas más grandes por resolver en la historia de las matemáticas, y todavía no hay ni visos de resolverse. En aquella época, por supuesto, tampoco se había resuelto. Entonces él pensó, si yo escribo una postal diciendo que he demostrado la hipótesis de Riemann, no puedo morir en el barco, porque Dios me odia. Y Dios no va a permitir que yo pase a la historia como el primer hombre que demostró la hipótesis de Riemann. O sea, el nivel de colgadera que tiene, no se murió. O sea, que funcionó el algoritmo. Bueno, pues él decía en su libro que a pesar de que no amaba mucho
matemática aplicada y que él era un matemático puro y duro, que las matemáticas tienen que ser como los modelos de los escultores, que tienen que ser correctas, pero desde luego tienen que ser bellas, porque si no desaparecen. No hay lugar en el mundo para matemáticas feas. O sea, que un tipo que ya es, no es un divulgador, no